Para estudiar el poder del condicionamiento, Watson utilizó bebés como sujetos de estudio, tal como vemos en estas imágenes de 1920. Watson demostró que se podía aprender emociones fuertes en una situación por condicionamiento y después generalizarlas o transferirlas a otras situaciones similares sin tener que repetir el condicionamiento original. Watson y su ayudante, Rosalie Reiner, condicionaron a los bebés para asustarse con un ratón blanco que antes les había gustado. En este caso, trabajaron con un bebé de 8 meses, el pequeño Albert. Cada vez que aparecía el ratón, se hacía sonar un ruidoso gong que alarmaba al bebé. Poco después, la aparición del ratón solo era suficiente para asustar al bebé y hacerle llorar. Se estaba operando un condicionamiento clásico. Cuando el bebé se alejaba gateando del ratón hacia un sitio seguro, su comportamiento resultaba recompensado y de este modo su miedo se reducía. En ese momento se estaba operando un condicionamiento instrumental. Más adelante, cuando el bebé veía algún estímulo similar al ratón, un conejo, un perro, un abrigo de piel, una máscara, su miedo aprendido se había generalizado para cualquiera de ellos. Aquellos bebés que antes no tenían miedo de nada, ahora se atemorizaban fácilmente por una gran cantidad de cosas inofensivas. Este primer estudio de Watson fue controvertido debido a la utilización de bebés. Hoy en día, un experimento de este tipo no podría llevarse a cabo debido a las estrictas directrices éticas que gobiernan el tratamiento de todo tipo de sujetos de investigación, tanto humanos como animales. Algunos años después de estas demostraciones, un miembro del equipo de Watson, Mary Cover Jones, desarrolló técnicas para eliminar miedos ocasionados por condicionamientos naturales en adolescentes. Jones fue la primera terapeuta conductista. Pero estas técnicas llegaron demasiado tarde para algunos de los sujetos de Watson. El destino del pequeño Albert permanece en la incógnita. Otra figura esencial en el estudio del aprendizaje es el psicólogo de Harvard, B.F. Skinner. Skinner partió de las ideas de Pavlov sobre el control experimental y el condicionamiento, del énfasis de Thorndike en la importancia de las consecuencias del entorno y del enfoque de Watson sobre el comportamiento observable. La psicología es la ciencia del comportamiento humano, apoyada en la ciencia del comportamiento de otros seres. Sin embargo, el comportamiento humano se distingue debido a un cambio particular en su evolución que permitió el nacimiento de los lenguajes como una cultura especial. Y, desde luego, incluimos en el estudio del comportamiento lo que la gente dice sobre sus procesos mentales, sus intenciones, etc. Para muchos psicólogos, el comportamiento se explica como un efecto de procesos internos, ya sean mentales o neurológicos. Entienden el comportamiento como la manifestación externa de lo que está ocurriendo en el interior. Sin embargo, Skinner no está de acuerdo. Sus investigaciones definen el comportamiento en términos de su relación con las variables del entorno que le preceden y que le siguen. Este postulado puede definirse como el ABC de la psicología: A de antecedente, B de behavior, comportamiento en inglés, y C de consecuencias. El comportamiento es algo que ocurre, en primer lugar, porque es parte del fundamento genético del individuo, o bien porque ha sido reforzado por otras vías. Cuando ocurre en estas situaciones y va seguido de una consecuencia, es más probable que ocurra de nuevo. Pero si además en ese momento está presente un estímulo, entonces ese estímulo es el que controla las probabilidades. El comportamiento ocurre en situaciones similares a aquellas en las que ha sido reforzado. En definitiva, los tres términos son muy importantes. Si queremos que un organismo haga algo, hemos de crear una vez más el tipo de situación en la que el comportamiento ha sido reforzado. A principios de los 40, Skinner comenzó a experimentar sobre una respuesta sencilla de un animal simple: una paloma picoteando un disco al que le seguía un reforzador, una bolita de comida o algo de agua. Un reforzador es algo que incrementa la frecuencia de respuestas. La paloma se desenvolvía en un espacio sencillo, con un entorno muy controlado, al que ahora denominamos la caja de Skinner. Esta paloma hambrienta se mueve más o menos al azar. Algunas veces gira su cabeza hacia la izquierda. Cuando lo hace, reforzamos ese movimiento, permitiéndole el acceso a un plato de grano.
Una vez hemos reforzado a la paloma para que realice un leve giro hacia la izquierda, podemos esperar reforzarla a que la gire un poco más lejos. En diferentes etapas progresivas podemos llegar a un punto en el que la paloma dé un giro completo. La paloma ha aprendido a dar esta respuesta porque ha sido reforzada en etapas sucesivas hacia el patrón final. A la larga, Skinner creó una cadena de montaje psicológica, en la que los datos de comportamiento eran el producto final. Utilizando mecanismos automáticos, podía presentar estímulos, grabar respuestas y organizar programas de reforzamiento sin la necesidad de la presencia de un investigador. De esta forma, se pueden reunir una enorme cantidad de datos. Más importante todavía, la frecuencia con la cual la paloma picoteaba. Podía medirse con precisión, y esta tasa de respuesta variaba directamente con las consecuencias del reforzamiento. Esta tasa podía ser controlada reorganizando el momento y la frecuencia de las consecuencias del refuerzo. En otras palabras, la conducta de la paloma podía cambiarse modificando las consecuencias. La versión de Skinner del condicionamiento instrumental se denomina condicionamiento operante. Un buen comportamiento operante es el que opera sobre el entorno y produce consecuencias. El condicionamiento operante es el cambio que tiene lugar cuando esas consecuencias tienen un efecto particular. A este efecto se le denomina fortalecimiento o reforzamiento. Es decir, lo que el sujeto acaba de realizar tiene ahora más probabilidades de repetirse debido a que le han seguido consecuencias reforzantes. Estudiamos el condicionamiento operante organizando las consecuencias, no únicamente para modelar una forma particular de conducta durante un largo periodo de tiempo, sino también para cambiarla ligeramente. Utilizando técnicas de condicionamiento operante, se ha conseguido entrenar palomas para picar correctamente una suma de números y ejecutar todo tipo de proezas. El condicionamiento operante es un aspecto importante del comportamiento aprendido, pero desde el punto de vista de Skinner, de la psicología, todo comportamiento aprendido puede reducirse a las relaciones entre el comportamiento, sus antecedentes y sus consecuencias. Skinner opina que cualquier comportamiento seguido de una consecuencia cambiará en su tasa de ocurrencia en relación directa con los cambios en dicha consecuencia. Esto es cierto para las palomas y también es cierto para los seres humanos. De acuerdo con Skinner, la búsqueda de agentes internos para explicar el comportamiento es innecesario. Si usted quiere ver gente accionando palancas en un programa de razón variable, basta con ir a Las Vegas o Atlantic City. Encontrará cientos de personas haciéndolo, porque se les está pagando según un programa de razón variable. No es necesario que nos preguntemos si funciona con la gente. Realmente funciona. Aunque las ideas de Skinner sobre psicología son controvertidas, esto no significa que sus principios de condicionamiento operante sean limitados. Nada más lejos de ello. De hecho, su aplicación se ha extendido más allá de los laboratorios de investigación donde fueron descubiertos. Hay muchas aplicaciones prácticas de la teoría del aprendizaje en la vida cotidiana, en los colegios y en los negocios. Este publireportaje muestra un programa de entrenamiento realizado en San Diego llamado Perros para la Independencia. Utilizando los principios del comportamiento, estos perros han aprendido a ayudar en el cuidado de personas discapacitadas. Se refuerzan comportamientos deseados a partir de condicionamientos operantes intencionados, hasta que el perro aprende una nueva rutina en la que se encadena una secuencia de respuestas compleja.
and then he got it and handed it to me. And now he just does it all the time. It's just one command for him to get it. Los perros aprenden a recuperar objetos, a tirar de una silla de ruedas e incluso a utilizar un ascensor. But after I went through it, it's all come true. After learning all these commands, everything that I've learned, you know, it's working. It's all working. Hemos visto algunos de los mecanismos por los que los individuos aprenden a cambiar su situación. Pero, ¿qué ocurre si aprenden que nada provoca una diferencia? ¿Qué ocurre si han aprendido a abandonarse totalmente? ¿Podemos utilizar el condicionamiento para superar esta indefensión adquirida? Afortunadamente, la respuesta para muchas personas angustiadas es sí. Esta mujer recibe terapia conductual para su agorafobia. La agorafobia es el miedo a los lugares públicos. Son mucha gente, la mayoría mujeres, que están, de hecho, prisioneros en sus casas. La característica de esta terapia conductista es su enfoque pragmático destinado a cambiar directamente el problema conductual, los síntomas del individuo. No se intentan encontrar las causas de este comportamiento. Únicamente se trata de identificar y modificar las fuentes del reforzamiento que mantienen al individuo en la dirección equivocada. El problema se trata aprendiendo a hacer frente a la emoción de temor, organizando nuevas consecuencias positivas para el comportamiento deseado.